Bienvenidos a una emisión más de la Casa del Jaguar. Ahora nos encontramos en la Unidad Académica Tlacotepec de Benito Juárez, de nuestra Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Y el día de hoy tenemos un tema en específico: construcciones virreinales de la región de Tlacotepec de Benito Juárez, específicamente de la región Inguigua o Popoloca septentrional. Nos acompaña con nosotros nuestro compañero estudiante Jonathan Romero y Emanuel Gómez, estudiantes estrella de la carrera de Ingeniería Civil Sustentable, y que nos van a aportar elementos de construcciones virreinales de la región. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, catedrático. Buenas tardes, catedrático. Pues vamos a iniciar con esto. El tema son construcciones virreinales, y quiero comentar que esto surgió de un intento de vinculación comunitaria antes de que se fusionaran las diferentes brigadas para hacer una vinculación interdisciplinaria. Estábamos manejando puentes artesanales, pero quedó corto el tema. Nos fuimos a construcciones virreinales y pues contempla tanto puentes, iglesias, haciendas, construcciones de vivienda. Y quiero partir de su experiencia en aquel entonces, cuando pertenecieron a las brigadas para los puentes artesanales, que me digan su participación en dichas brigadas, su experiencia. Algunos viajaron hasta la comunidad de Alceseca para presentar información acerca de estos puentes artesanales. Era un acueducto. ¿Quién me podría recordar esta parte? Bueno, por mi parte, mi brigada estaba conformada en aquel entonces por mis compañeros. Como tal indican, las indicaciones eran buscar algunos puentes o algunas construcciones artesanales. En nuestro caso, pues buscamos algunos sabios de la comunidad, y por medio de algunos sabios conocimos el puente de Alceseca, que está aquí rumbo a Tecamachalco. El puente, pues en sí no está muy lejos de la comunidad. De hecho, está, digamos, unos 10 minutos a pie de la carretera federal hacia Alceseca. Es un puente, bueno, actualmente se utiliza como paso peatonal, pero en su momento fue un acueducto, el cual, pues, por lo que nos indican, es por lo menos data de unos 200 años. Ah, ya. Sí me acuerdo que era un puente, pero se utilizaba en un inicio para traer el agua desde una localidad de Tecamachalco hacia la parte céntrica de Tlacotepec. ¿Su brigada fue a ese puente o fue al de San Miguel? Nosotros fuimos al puente de Alceseca, pero ya después de que los compañeros habían indagado más sobre ese tema, porque ya habían entrevistado a personas que han tenido acercamientos con ese tipo de construcciones, ¿no? Y nosotros nada más fuimos de reconocimiento a ver qué elementos estructurales tenía dicho puente, y nada más pues pudimos determinar que es un puente de tipo arco, con dos elementos de tipo bóveda en arco, no en arco de medio punto, sino en arco total, y con una columna central y con lo que se podría llamar una cimentación un poco más densa a base de piedras de río o piedra rodada azul, mientras que toda la demás estructura del puente es tipo piedra de... ¿Caliza? No, piedra de tepetate le llaman en esta región. Sí. Calcárea. Ok. Comentábamos después, comentaba yo que el tema se había quedado corto en cuanto a construcciones virreinales, porque la misma forma de construcción, la misma estructura, incluso los diseños y el material que precisamente es de la región, que no favorece mucho a las construcciones monumentales. O es muy dura o es muy blanda el material, hablando específicamente de la piedra, como el tepetate que mencionaba, o la grava, la piedra de color azul. Esos son, pues hasta cierto punto, unos limitantes para estructuras monumentales, pero aún así tenemos estructuras monumentales como las iglesias, que
Algunas de ellas no colapsaron del todo, pero se ve precisamente esas fallas estructurales de las que vamos a hablar más adelante, pero también las haciendas, fuimos a ellas a buscar información, qué tipos de materiales estaban implícitas en ellas, los diseños, creo que todos los equipos de vinculación comunitaria fueron a ver tanto iglesias, puentes, así como haciendas o viviendas a base de piedra, ¿no? ¿Quién nos podría...? Bueno, en el caso de mi brigada también investigamos un poco sobre las casas artesanales, que son hechas por base de adobe. Estas casas pues, nos indicaban que eran hechas con agua, pero agua principalmente de lluvia, ya que esta es menos salitrosa y contiene menos cantidad de sal y algunos minerales. También se le agregaba la tierra y pues esta misma se cernía o se buscaba una manera de quitar la piedra o los restos de piedra un poco más grandes que llegaran a tener. De esta manera se juntaban con un poco de paja, la cual servía para darle un poco de soporte. Con eso la gente construía sus casas. Las cuales ese tipo de materiales eran un poco, pues duraban poco debido a, incluso los insectos, se ve claramente en algunas de las imágenes que penetran dichos adobes. En el caso de sus brigadas, ¿tuvieron algo similar? Nuestra brigada se enfocó en construcciones de mampostería aquí en la comunidad. Específicamente de mampostería. Sí, encontramos 2 viviendas que se elaboraron con ese material de piedra de adobe y un mortero a base de cal artesanal, igualmente hecha en los hornos encontrados en los pies de los cerros de la comunidad. Nos comentaban los dueños de las viviendas que para elaborarlas se tenía que llevar un determinado control, más específicamente en las esquinas, ya que eran los puntos críticos de las viviendas. Además de eso, nos comentaba que hacer una casa de tipo mamposteo para las épocas en las que se construyeron eran consideradas ya casas de lujo, ¿no? Y muy pocos tenían acceso, ya que en la región también comúnmente o más normal se construía con materiales de isotes y ese tipo de materia. Isote, palma, ¿algún otro elemento? En madera principalmente. Bueno, madera de la que Kioto. Igualmente nos comentaban que las ventajas que tenían las casas hechas con esos materiales eran que eran un poco más térmicas, eran más frescas en temporadas de calor y en épocas de frío igual mantenían un poco más la temperatura. Aunando a esto, bueno, para nuestros televidentes, quiero llamarlos así, recordarles o hacerles hincapié en que en la región Inigua o Popoloca septentrional hay unas construcciones hechas a base de quiotes, palmas, madera local, en donde tienen 2 orificios llamados orejas, que son como unas especies de ventana, orientadas de oriente a poniente, con lo cual el flujo del aire o el viento permitía que se cocinara incluso dentro de estas viviendas que, a pesar de ser un material altamente flamable, pues podrían cocinar sus alimentos sin ningún problema. A este tipo de construcciones hace referencia a Jonathan. De hecho, se le llama de 2 orejas. Es un tipo de construcción característico de la región Inigua. Bien, pasando a los materiales de construcción que ya tocamos, tanto la madera, la piedra, la amalgamasa. Digo, claro, no quiero comparar porque tal vez no haya punto de comparación como tal, pero existe un material llamado hormigón, entre comillas, aludiendo al hormigón que conocemos generado en Eurasia, de alta resistencia. Allá tenía una alta resistencia debido a esta ceniza volcánica de la región de Italia y ese tipo de países. Aquí en México, incluso aquí hay 2 cerros que propiamente iban a ser volcanes, ya no entraron en erupción, pero sí hay piedra quemada, pero no hay ceniza como tal. Entonces, durante la vinculación comunitaria recuerdo que utilizaron este tipo de hormigón
en ciertas represas o diques. No sé si me pudieran ayudar a comentarles a nuestros televidentes. Bueno, de hecho yo llevo un proyecto de vinculación relacionado con eso, preguntando en la comunidad, no muchos conocen acerca de su localización, de cómo fueron hechos, por lo que nosotros creemos que ya tienen un poco más de 300 años en construcción. Los diques se encuentran en el cerro al que comunalmente se le llamó el Cerro del Tili. ¿El cerro de qué? El Cerro del Tili. Tili. Ajá. Y bueno, lo que las personas cuentan es que ahí estuvo una cultura antigua que fue la que construyó esos diques, esas represas a base de mampostería, que es lo que es el tipo de construcción que predomina en la región, ¿no? Igualmente ahí encontramos lo que es un tipo de hormigón, pero a base de piedras que nosotros creemos que son de hormigas, y cal, aunque no sabemos el origen de la cal, ya que también preguntando acerca de los hornos de cal presentes alrededor, las personas nos comentaban que esos hornos se hicieron después. Aunque menciona que tal vez efectivamente los que conocemos actualmente y que son vestigios, quizá hayan sido hechos después a las construcciones de los diques o de las represas, pero recordemos que nosotros como pueblo Inguigua o pueblo Popoloca ya tributábamos cal a los aztecas. Entonces, si no son esos hornos, al menos en la región sí se conocía la cal. Creo que también, tomando un elemento mítico o de leyenda, argumentaban que esa amalgamasa de la que habla Jonathan, Emanuel, consistía en clara o en clara y yema de huevo de guajolote. No, me decía usted que era de... Bueno, por nuestra parte, en nuestra investigación nos dejó en claro de algunos sabios de la comunidad que conocían que se hacían de diferentes maneras. Debido a que la región es escasa en agua, utilizaban lo que se llama los huevos de sopilote o los huevos de guajolote, ya que pues, son los animales que por la región llegan a abundar. E incluso algunos de ellos dicen que utilizaban en los nopales, ya que estos los machacaban y los molían para crear una especie de masa o usar su baba para mezclarlo con la cal y con los elementos que se iban a utilizar. De esta manera incluso utilizaban una especie de ceniza principalmente de un árbol conocido como mezquite, que es el originario de la zona. Le servía a las personas para crear sus construcciones y de esta manera mantener firme la construcción. Pues como recomendación, si es que estos elementos míticos o de leyenda tuvieran algo de verdad, podríamos datarlos, tratar de datar algún pedazo de estos diques y verificar el tiempo que llevan, ¿no, Jonathan? Sí, de hecho estamos viendo el proceso de poder determinar la cuantía de edad que tienen esas construcciones a través de muestras que hemos recogido, si dependiendo de lo que nos diga el arqueólogo que contactemos, si él va a venir a tomar la muestra. Podemos relacionarlo igualmente con las estructuras que presentes en Santo Nombre, a la que denominan teteles, que posiblemente también estén relacionados, aunque eso ya lo veremos después de la prueba de tiempo que se le realizará a las muestras tomadas. Pues bastantes elementos que tenemos en la región son construcciones ancestrales, bueno, no construcciones ancestrales, construcciones virreinales muy bonitas. Tenemos, vuelvo a repetir, puentes, iglesias, haciendas, viviendas, pero no todo es bonito, ¿verdad? En la región, pues debido a los materiales que ya me comentaron, todas ellas presentan algunas fallas estructurales. Hay iglesias o la mayoría de las iglesias de la región colapsó su cúpula. Algunos arcos también se vinieron abajo. Algunas casas con el temblor de 1973 también devastó muchas de las viviendas que eran a base de mampostería, como lo que usted platica. Pero, ¿qué es lo que fallaría? Porque yo veo en la región únicamente construcciones románicas de arco completo, como usted mencionaba, y no vemos este estilo gótico que tal vez predomina en Europa o en algunos lugares de México, ¿no? Pero no en la región. Aparentemente todo es románico,
Y pues, ¿qué nos pueden decir de ello, Jonathan, Emanuel? ¿Por qué falló? ¿Por qué falló la estructura en este tipo de construcciones virreinales? Yo podría decir que a lo mejor fallaron por las dimensiones de las construcciones. Como parte de este método constructivo, estas técnicas constructivas vinieron de España a través de la colonización, ¿no? Entonces, ¿qué se puede ver en las construcciones de Europa o de esa parte del mundo? Que son construcciones un poco más masivas, que integran otro elemento que estas estructuras de aquí de la región no integran, que son los contrafuertes, ¿no? Eso es lo que podría haber determinado la falla estructural de lo que fueran los arcos, ya que esos contrafuertes están pensados para absorber las cargas, ¿no? Que no se contemplaron durante la construcción de las estructuras. Y su mejor distribución hacia las paredes, en este caso, porque no había como tal columnas. Lo que menciona Jonathan es pues muy, muy interesante. Esos contrafuertes, Emanuel, si vemos actualmente las iglesias, que es de lo que estamos hablando o está hablando Jonathan, ya hay contrafuertes en las partes exteriores de la iglesia, algunos en forma de arco, algunos otros paralelos a las paredes, pero creo que eso fue posterior, ¿no? Fue posterior me imagino, a temblores. Sí, bueno, debido a que pues, estamos en una región montañosa y por lo tal sísmica, pues en nuestro caso, pues creíamos que, bueno, muchas construcciones son, como lo dice mi compañero, son masivas. De hecho, muchas de sus paredes llegan a algunas partes a tener casi 1 metro de anchura, de espesor, pues. En este caso, pues algunos sabios nos indicaban que estas paredes muchas veces surtían ese efecto de columna. O sea que, por decirlo de alguna manera, estas llevaban toda la carga del peso alrededor de la estructura. En ese caso, pues tendría un sentido de que, pues, debido a que no estaban diseñadas específicamente para soportar grandes cantidades de movimiento o el paso del tiempo, esto explicaría cómo poco a poco fueron deteriorándose. Alguna de las iglesias que he visto aquí en la región, que es la que está en la cabecera, se notan ya los contrafuertes, pero ya de diseño. Es una iglesia bastante nueva porque estamos hablando del siglo XVII, 1700, cuando inició su construcción, pero ya tiene elementos un tanto góticos y se ven ahí los contrafuertes en la parte exterior, lo cual, si la ven actualmente, vamos a ver una imagen en donde se aprecia dicha iglesia. Con el último temblor de gran magnitud, que fue en 1997, sufrió un daño la torre norte, en donde colocaron ahora un contrafuerte actual para sostener a dicha torre, pero es una estructura metálica que hasta parece una grosería, ¿no? En términos estructurales o de diseño de estas pues construcciones a base de mampostería, ¿no? Bastante fea esa estructura, no sé si se han percatado, está en la parte norte de la iglesia. En la imagen se va a notar. Sí, sí la hemos notado. De hecho, bueno, debido a que ya tiene tiempo, pues muchos de nosotros cuando éramos pequeños pues no sabíamos exactamente el porqué o qué función tenía en esa zona. Incluso algunos llegamos, bueno, por mi parte he oído que algunos llegaron a creer que ya se había sido diseñada así o tenía alguna función, pero pues con el tiempo pues nos enteramos de los hechos de los temblores y cómo estos la afectaron. Hoy en día pues sería saber exactamente qué es lo que realmente afectó y cómo es que, bueno, qué es lo que realmente le sucedió a esa parte de la iglesia para que ésta se diera a esa fuerza producida por el temblor. Y bueno, estamos dentro de la carrera de Ingeniería Civil Sustentable y no sé si logremos dar un aporte a esta iglesia, ¿no? A las personas que administran dicha iglesia, pero pensando en que fuese así ya después de estudiar pues estática, después de estudiar estructuras isostáticas, ¿alguna recomendación para este edificio? Pues yo podría decir que consideremos un contrafuerte del mismo estilo de la iglesia, ¿no? Tipo construcción barroca,
que encajaría un poco más que los soportes metálicos que ahorita ya posee la iglesia. Por otra parte, en las nuevas construcciones, mejoras de las infraestructuras de las iglesias, igualmente aquí en San Marcos, la cúpula de la iglesia se dio ante un movimiento sísmico, y pues ya al ya no haber gente que trabaje con esos conocimientos que antes tenían sobre el mampostería y cómo se hacían las cúpulas, ahora están implementando materiales nuevos constructivos, entonces sería nada más llevar un proceso que vaya acorde al estilo de arquitectura que poseen las estructuras para que tenga un sentido más pertinente o de pertinencia a las construcciones y que no se vea desfasado del estilo que posee. Aquí en este caso muy desfasado, un desacierto total en la estructura que le colocaron de acero. Y ya para cerrar vamos a tomar en cuenta esos elementos. Su última opinión acerca ahora de este tipo de construcciones virreinales, este tipo de construcciones de mampostería. ¿Creen ustedes que ahora este diseño ahora solo sea decorativo? Ya no podemos regresar a unos edificios cuya estructura se base en la mampostería, en tipo de construcciones virreinales. Actualmente este tipo de construcciones ya se quedó únicamente para la decoración, o podemos hacer algo más como ingeniería civil sustentable que estudiamos aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. ¿Qué piensan? ¿Será meramente decorativo? ¿Podemos regresar a algunas estructuras de ese estilo? Pues es que yo creo que sería más del término de tiempo, ¿no? De ejecución de una obra, porque la mampostería es un trabajo que requiere de mucho tiempo, se avanza poco en la construcción de elementos a base de mampostería, ¿no? Dependiendo, porque ahora ya más se van por elementos estructurales que ya contengan acero para poder avanzar un poco más en la planeación, ejecución de obras, ¿no? Porque facilita muchas cosas. Y por otra parte, la mampostería es un poco más lenta de construir, aunque pues nosotros buscamos reconstruir. Ahorita nosotros, con el proyecto que yo estoy manejando, estamos buscando reconstruir esos diques desechos a base de los conocimientos tradicionales que ya se poseían antes, ¿no? Por eso estamos saliendo a hacer entrevistas. Ahorita estamos ¿Están registrando los lugares donde estaban? Sí, estamos haciendo un levantamiento topográfico para poder determinar la ubicación de las estructuras, poder... No vamos a cambiar el diseño porque meramente es algo representativo cultural de la región, ¿no? Entonces sería nada más restablecerlos con las mismas técnicas constructivas que antes las hicieron. Una tarea difícil para buscar esos elementos que contenía dicha amalgama, ¿no? Dicha amalgamasa para hacer dichos diques o represas. Emanuel, bueno, último comentario. En mi caso, pues yo creería que algunas de estas casas, bueno, también sería para, ¿cómo sería? Recondicionarlas, ya que mucha gente de la zona, pues aún vive o vivió gran parte de su vida en este tipo de construcciones. En mi caso nos topamos con varias personas que muchas veces nos preguntaban si nosotros podíamos recondicionar sus casas, ya que por el paso del tiempo ya estas cedían. Y muchas de ellas son personas de la tercera edad o personas ya mayores, que principalmente pues han vivido en esa y le tienen un apego emocional a estas estructuras. Pues yo pienso que por parte de la ingeniería civil sustentable, pues podríamos utilizar un poco de nuestros conocimientos para apoyar a estas personas, ya que muchas de ellas, pues, aunque sí les gustan y quisieran vivir en una casa, por decirlo de una manera más moderna, muchas de ellas, pues, prefieren sus casas, pues, sus lugares donde ellos nacieron, donde ellos crecieron, y pues le tienen ese tipo de elementos. De ese tipo de elementos, ya que pues muchos de ellos nos comentan que cuando intentan reconstruirlas o reintentan buscar una manera de mejorar o de que ellas preservarlas, muchas veces les recomiendan tirarlas por ciertos
por sus mismos materiales. Aunque, bueno, ellos no lo ven factible, no lo ven de esa manera porque pues para ellos es su vida, para ellos es su historia. Mire, entonces, pues esperemos que en un futuro también, aparte, claro, de las nuevas técnicas de construcción modernas, donde incorporamos el acero para la elasticidad, el concreto para la dureza, pues también podamos apoyar a las personas, podemos rescatar este tipo de construcciones y no solo sea mera decoración, ¿no? Preservar este tipo de construcciones históricas, pues a veces es muy relevante para la misma localidad o comunidad. Entonces, qué bueno que piensen así, que estén avanzando en sus brigadas y que no se olviden de esos proyectos, y qué bueno que nos hayan podido compartir sus experiencias en cuanto a este tipo de construcciones virreinales. Les agradezco mucho, Jonathan, gracias por su tiempo. Manuel, ¿algún otro comentario que quieran hacer? No. Sería todo. Pues eso es todo. Una emisión más de la Casa del Jaguar, aquí en la Unidad Académica Tlacotepec de Benito Juárez, de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en una nueva emisión.